Si hay unos más rentables y otros menos rentables, siempre hay un riesgo. Y nosotros siempre buscamos seguridad. ¿Qué carrera voy a estudiar en la universidad que después me va a facilitar la vida, que después voy a encontrar trabajo con certeza? No hay ninguna que estudiemos que después nos va a garantizar eso. Muchos profesionales están trabajando en carreras que no estudiaron, o en trabajos o oficios que no tienen relación con su experiencia académica. Pero si yo le dijera que la Escritura garantiza que hay algo que usted va a hacer que no va a ser en vano, llamaría poderosamente su atención, ¿no es cierto? Me interesaría. Imagínense que alguien dijera, mira, hay un trabajo que es imposible que te vaya mal. Puedes invertir todos los ahorros de tu vida, los de tu familia, qué sé yo, pon todo ahí porque es seguro. Yo estoy seguro de que lo único seguro es que no tendría cómo asegurarse. Y lo terrible es perder el dinero a veces de una vida en una inversión mal hecha. A veces el de los padres. A veces los padres trabajan para los hijos. Los chinos tienen esa cultura. Trabajan realmente para los nietos. Bien adelantados. Y perder ese trabajo, ese capital. ¿Recuerda usted las palabras de ese rico que dijo, pero cómo deshacerme de todo lo que tengo y dárselo a los demás? Todo aquello por lo que mis padres han trabajado. No recuerda ese joven rico, ¿verdad? Y se fue muy triste. Es decir, ¿cómo puedo deshacerme de algo que ha costado tanto generar? Pero el Señor nos garantiza que hay algo que no es en vano, y lo vamos a ver en 1 Corintios 15. Usted puede ir siguiendo la lectura con su Biblia o ir poniendo atención, simplemente se alcanza a ver ahí. En la primera carta a los Corintios, una carta de 16 capítulos, en el penúltimo, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Los primeros dos versículos, las primeras dos líneas de este capítulo. El tema es la resurrección de los muertos. Ese es el contexto en el que Pablo va a hablar. Y él dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Creer en vano. Suena como contradictorio. ¿Cómo podemos creer en vano? Va a ser una idea que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero va a ser necesario, como está anticipando el rojo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está anticipándonos la palabra al versículo final de este capítulo, el 58. Una clave. Nos vamos a saltar 56 versículos más o menos para ir al que viene ahora. Primera de Corintios, mismo capítulo, la misma epístola, versículo 58. Me fui al último. Y mire cómo termina esta idea del apóstol. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerda cómo comenzó el apóstol, ¿verdad? El evangelio que recibiste, en el cual creíste, en el que perseveráis, en el cual asimismo sois salvos si no creísteis en vano. O sea, si ustedes creyeron en vano, todo lo anterior no se cumple. Pero mire con lo que termina el apóstol el desarrollo de la idea. El trabajo en el Señor no es en vano. No hay nada que usted dedique al Señor que sea en vano. Ningún tiempo, ningún día que usted ha dedicado de su vida a la obra o a agradar a Dios ha sido en vano. Ningún sacrificio. Cuando estaba cansado o cuando estaba con toda la disposición y descansado,
o agotado ninguna ocasión en la que usted ha trabajado por la obra, en la que usted ha dedicado tiempo, energía, dinero, etcétera, ha sido en vano. ¿Lo sabía usted? ¿Lo había pensado? A veces son cosas que sabemos, pero vivimos como si no las supiéramos. Y hay frases como no tengo tiempo, estoy muy cansado, para la próxima. Siempre hay una próxima, y obviamente que si no priorizamos el reino, siempre vamos a estar cansados para el reino. Y si no priorizamos el reino, siempre vamos a tener poco tiempo para el reino. Entonces, de nada nos sirve saber las cosas si no nos apropiamos de ellas. Yo he aprendido en el último tiempo la diferencia entre tomar la decisión y comprometerse. Porque hay muchas personas que toman una decisión, y justamente es lo que trata el capítulo. Bautismo. El Evangelio. Es una decisión que se toma. Pero ¿hasta dónde esa decisión va acompañada del compromiso que eso significa? A veces no es una falta de entendimiento. A veces quizás sí. A veces no es falta de fe. A veces quizás sí. Pero yo me inclino porque toda persona que se bautiza es porque entendió y porque creyó. Ahora, si alguien sin entender se bautizó o se bautizó por si acaso sin la fe, bueno, esa es una persona que no está procediendo, ¿no es cierto?, de una manera correcta. Pero no es como normalmente los humanos hacemos las cosas. Nosotros entendemos algo, tomamos la decisión porque creemos. Entonces yo me inclino de esa manera. Una persona entiende el Evangelio, cree el Evangelio, se bautiza. Pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino? Usted recordará, quizás no por el capítulo 13 de Mateo, pero sí por lo que es la parábola del sembrador. Y la semilla era la misma, y el sembrador salió a sembrar, dice. Y esparció la semilla. Y una semilla cayó junto al camino, en un terreno duro. No pudo penetrar la semilla. Las aves del cielo la comieron. Otra cayó en pedregales. Brotó prontamente, no tenía profundidad de tierra. Y salido el sol, dice la Escritura, se secó. Una tercera parte cayó entre espinos. Bueno, ahí encontró tierrita, pero ¿qué pasó? Cuando llegó la hora de desarrollarse, de crecer, los espinos lo ahogaron y no dio fruto. No pudo. Los espinos lo ahogaron. Y una última parte de la semilla cayó en buena tierra y fue, ¿no es cierto?, la que se desarrolló, creció, dio fruto. Y el Señor explica esa parábola en el mismo capítulo. Y explica qué significa cada cosa. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esa parábola? ¿Falla la palabra? No, la palabra no falla, la palabra es de Dios. ¿Falla el sembrador? ¿O fallo yo? Evidentemente, aunque a veces nos cuesta aceptarlo, somos nosotros los que fallamos a veces. Y cuando no fallamos todo sale bien, porque nadie más puede fallar. No le podemos echar la culpa al diablo ni a nada. Ahí, en esa parábola tan sencilla, con algo tan doméstico, con algo tan básico, el Señor nos declara que todos tenemos esto. Su palabra. En ese momento hablaba, no estaba como la tenemos ahora, compilada, ordenadita. Pero la palabra de Dios siempre ha estado disponible. Dios siempre, de una u otra forma, por profetas, por apóstoles, da lo mismo. Dios siempre ha sido suficiente para hacernos conocer su voluntad, para enviar a alguien, para que nosotros tengamos entendimiento de lo que es su voluntad. Entonces, esto no falla, viene de Dios.
Y esto es algo que podemos entender, como toda materia, como toda materia que podamos entender en este mundo, quizás va a necesitar de profundidad, va a necesitar de estudio, va a necesitar dedicación. Y como todo lo que se puede entender en este mundo, quizás nunca vamos a terminar de entenderlo perfecto. Pero eso no es ningún obstáculo para comenzar a trabajar en ello. Porque cada cosa que ignore que por medio de la palabra yo comienzo a entender, es un paso más al conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros somos negativos, vamos a decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar la Biblia si nunca la voy a terminar de entender? Pero si somos positivos y decimos, en cada palabra, en cada mensaje que el Señor me ha dado a través de ella, he sido un poco menos ignorante. Oh, qué importante, yo quiero ser menos ignorante. O como la Escritura lo dice, quiero ser más sabio. Lo mismo. Entonces la palabra es el medio. Y en esa parábola tan sencilla, tan simple, de Mateo 13, ¿qué nos enseña el mensaje? Básicamente, nosotros damos las condiciones a esto. Nosotros damos las condiciones a la palabra. Nosotros vamos a crear un ambiente propicio o estéril para la palabra. La palabra no va a fallar. La semilla solo necesita las condiciones, va a crecer y se va a desarrollar. Es algo decretado por Dios. Usted siembra cualquier semilla y esa semilla va a seguir la secuencia de donde proviene y va a crecer. Pero entendemos que la semilla necesita cosas básicas: agüita, luz de sol, tierra, etc. En esa parábola el Señor nos declara que nosotros somos los encargados de dar las condiciones necesarias a la palabra para que por medio de ella nosotros lleguemos a dar frutos, para que por medio de ella nosotros lleguemos, ¿no es cierto?, a agradar a Dios. Dios no nos deja solos. Mira, agrádame, ve tú cómo. El deseo de Dios, ¿no es cierto?, es que seamos salvos. El deseo de Dios es bendecirnos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para morar con Él eternamente. O sea, hay un propósito eterno. Y Él está haciendo, ha hecho y va a hacer todo lo necesario para que eso se cumpla. Él no va a dejar de hacer nada para que se cumpla el propósito de la salvación nuestra. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque algo nos dejó a nosotros el Señor. Cuando el Señor nos declara que debemos dar frutos, cuando el Señor nos declara que debemos conocer su voluntad, eso no es mágico. ¿No es cierto? Ahí hay trabajo, ahí hay tiempo. Se nos apagó el pasaje, pero lo aprendamos enseguida. Vamos a volver a 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Vamos a devolver. Ahí está. Ya vimos el 58, que es el último. Y quizá usted no lo memorizó entero, pero sí ya tiene una idea aquí que está alojada como la semilla en buena tierra. Y es que el trabajo en el Señor no es en vano. Eso ya no se lo puede arrebatar el Satanás. La primera semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves y la comieron, son las personas que toman la palabra de Dios así como algo superficial y después se olvidan. Y esos pájaros es Satanás que viene y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, esa palabra usted ya Satanás no la va a arrebatar. Está sembrado ahí, en su mente. En su mente ya está la idea de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, volvemos a los primeros dos versículos. ¿Y qué dice? Leyendo obviamente con la idea extendida que vimos en el 58. Él dice, el evangelio que les prediqué, que recibisteis, que perseveran,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Él lo está invitando aquí, a esa decisión que alguna vez yo tomado. Ese compromiso. Si no creísteis en vano. Hay una diferencia, hermano, entre tomar una decisión y comprometerse. Esa es la diferencia. ¿Hasta dónde estamos comprometidos con el Señor? A veces nos jactamos de ser la iglesia del Señor verdadera, porque somos los que conocemos la voluntad de Dios a la perfección, no hay nadie que la entienda mejor. Y somos muy estudiosos y preparados en la palabra. Pero ¿qué dice la misma palabra? Que entender no es suficiente. Hay que hacer. Ve y haz tú eso. La palabra de distintas maneras nos dice siempre lo mismo. Que practiquemos eso. Que lo vivamos. ¿Y cómo vamos a vivir algo con lo que no nos hemos comprometido? Y yo veo un ejemplo súper básico. Bueno, voy a hacer dos. Para los jóvenes y no tan jóvenes como nosotros. Primero, el joven que entra a una carrera y toma la decisión de estudiar algo. Pero no está comprometido con lo que está estudiando. Y le cuesta el doble, el triple, no le va bien, lo echan. Porque tomó la decisión de estudiar esa carrera, pero no se comprometió. Posiblemente no iba acompañado de vocación, lo hizo por agradar a los papás, etc. Entonces hay un tremendo esfuerzo. E incluso conozco experiencias de personas que han terminado su carrera así, pero para el título no. No, sí, yo esto lo estudié porque mis papás querían, una cosa así. Entonces, tomaron la decisión, pero nunca se comprometieron. Esta misma idea la podemos llevar a los mayores, ya terminaron de estudiar o qué sé yo, en un trabajo. Van a una entrevista, ya toman la decisión, firman, pero no trabajan de una manera entregada, digámoslo así. Hay personas que están esperando la hora para irse para el trabajo. Esa es la verdad. Es decir, tomaron la decisión de trabajar ahí, pero no se comprometieron. No hay un compromiso con ese trabajo. Y espiritualmente, hermano, lo mismo podría pasarnos a nosotros. Si tomamos la decisión de ser cristianos, pero no nos comprometemos con esa decisión, si no estamos comprometidos, si no estamos implicados con esa decisión, va a ser algo que vamos a entender, va a ser algo con lo que vamos a consentir, nos vamos a aplaudir, nos va a alegrar, pero nunca vamos a ser actores, vamos a ser siempre espectadores. Y usted ahí entiende la diferencia. Dios quiere que seamos protagonistas en la palabra y no espectadores. El mundo, para el mundo nosotros como cristianos somos espectáculos. Los loquitos, los tontos, pon el nombre el que quiera. Nosotros sabemos cómo termina la historia al final. Y la palabra nos promete. Nuestro trabajo en el Señor, lo vimos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero mire las componentes previas a esta gran afirmación, de la que usted tiene que aferrarse y de aquí no olvidarse más, ¿no? Quizás se le va a olvidar si está en la primera o segunda carta de Pablo, en qué capítulo, no importa. Pero la idea no se le va a olvidar nunca. Mire las componentes previas. Estad firmes y constantes. Primera componente. Estar firmes y constantes. Hermanos, vemos la necesidad de constancia. De estar firmes. Aquí estoy. Usted está aquí. Podría estar en su casa, pero está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque está firme en el Señor, gracias a Dios. Porque hay algo que Dios está haciendo en su vida que lo hace estar firme. Y creciendo.
1 Corintios 15:58. Firmes y constantes. Lo contrario de eso, ¿qué sería, hermano? Ser variable. A veces sí y a veces no. Eso nos debilita espiritualmente, ser inconstantes. La palabra aquí nos dice ser firmes y constantes. Lo contrario de eso es, ¿no es cierto?, ser irregular. A veces puede ser, a veces sí. No. La palabra aquí, la primera componente para que nuestro trabajo en el Señor, para que esta promesa tenga efecto en nuestra vida, es que seamos firmes y constantes. Y la segunda componente, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué significa eso, hermano? Creciendo en la obra del Señor siempre. Tengo un problema eléctrico aquí, pero esto es un accesorio, ¿no? Creciendo. El Señor quiere que usted crezca. El Señor quiere que usted se desarrolle. No podemos ser la misma persona que nos bautizamos hace un tiempo atrás y hoy día. Algo tenemos que entender adicional mejor. O algo tenemos que estar haciendo mejor. El Señor quiere que no solamente tomemos la decisión de ser cristianos, el Señor quiere que nos involucremos. Él quiere que pasemos a ser actores, que seamos activos, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros, como dice la misma palabra, sea un embajador de Él en esta tierra. ¿Qué significa ser un embajador? Somos embajadores de la ciudadanía celestial. Creciendo en la obra del Señor siempre significa literalmente, ¿no es cierto?, crecer, hermano. No se estanque. Usted se acuerda de Éfeso, esa carta, ¿no es cierto?, que fue enviada a ellos y que el gran llamado de atención fue: ustedes han dejado su primer amor. En general, todas las personas que conocen al Señor o se acercan al Señor, lo hacen con efervescencia, con un ánimo increíble. Siempre tienen tiempo, siempre están dispuestos, siempre quieren entender un poquito más, etc. Siempre hay ganas. Pero en el camino, algo va pasando y se va apagando esa efervescencia, esas ganas. Van decayendo. Va cayéndose en una mecánica, en una rutina. Y la palabra que yo encuentro para eso es estancamiento, hermano. Nos estancamos. Y hasta ahí nomás crecemos. No, si con lo que sé es suficiente. O con lo que he hecho ya basta. Etcétera. Esa mentalidad nos empieza a deteriorar. ¿Sabe por qué? Entendemos la palabra como un alimento espiritual. El Señor mismo dio a entender de que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Cuando le van a ofrecer comidita, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Pero hay personas que lo entienden la mitad. No, la palabra de Dios, comida, entonces yo tengo que entenderla, pero no practicarla, no hacerla. Y ahí se produce una disociación falsa. Yo si entiendo, voy a hacer la palabra. Porque si no estoy haciendo lo que está en la palabra, entonces hay algo que no estoy entendiendo. Así de simple. Entonces, volviendo al versículo, para terminar la idea, creciendo en la obra del Señor significa entender un poquito más que ayer, hacer algo nuevo. ¿En qué puedo contribuir para el engrandecimiento de la obra del Señor? ¿En qué puedo ser útil? No solamente aquí en la iglesia, también para mi vecino, etc. O sea, de alguna manera yo ser un medio, un recurso que Dios use.
estar disponible para el servicio del Señor. Que ese primer amor nuevamente vuelva a arder. Si está a medio aprender, a medio apagado ya quizás, o apagado entero, renovar ese compromiso. Porque como cristianos que alguna vez nos bautizamos y etcétera, no hay nada en general que tengamos que entender. Pero sí a veces necesitamos renovar ese compromiso. Volver a comprometernos, Señor. Yo hice un voto con usted y yo espero la promesa del Señor. Que mi trabajo no sea en vano. ¿Sí o no? ¿Amén o no? Amén. ¿Espera usted eso? ¿Que esa promesa sea verdad? Amén. Ya, pues, entonces trabajen. Porque el trabajo en el Señor no es en vano, pero si no estamos trabajando, es evidente. No va a ser en vano el trabajo porque no hicimos el trabajo. Fue en vano haber creído. Y aquí nos devolvemos, ¿no es cierto?, al anterior. Si no creíste, es en vano. Tú no creías que había que trabajar y que el Señor te iba a recompensar. No creíste. Sí lo creíste. ¿Por qué no trabajaste? ¿Por qué no tuviste tiempo? ¿Por qué te costaba? Hay un problema a veces de convicción. Y ahí está entre tomar la decisión y comprometerse. Cuando nos estancamos, espiritualmente comenzamos a morir, hermano. Cuando pensamos, o Satanás nos hace entender, o pensar que ya es suficiente con lo que hemos hecho, con lo que hemos entendido, ahí empieza nuestra decadencia espiritual, nuestro estancamiento. Y el crecimiento se detiene. Y yo diría que se convierte en un decrecimiento. Cuando el Señor nos habla de un crecimiento, de dar fruto, nos convertimos en decrecientes espiritualmente. Pasamos a ser inactivos. Y el último versículo que vamos a ver está en Gálatas. Y la idea está implícita. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Del 7 al 10. Aquí la idea, como les digo, está implícita, pero el principio es el mismo principio, hermano. No os engañéis. Eso significa, hermano, que podemos engañar, porque para qué la Escritura nos va a advertir de algo que no podemos hacer. Y hay que preocuparse de eso. Porque si nos engañamos en las cosas espirituales, hermano, el resultado al final va a ser trágico. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que elegir, hermano. ¿Dónde estamos sembrando? Porque al final de los tiempos, cuando estemos en la presencia de Dios, de eso va a depender lo que vamos a cosechar. Ya no hay tiempo después. Cada día tenemos que entender que es una oportunidad única que Dios nos da para entender algo nuevo, para hacer su voluntad, para corregir en lo que estamos fallando, para ayudar a un hermano, para ayudar a un amigo, sobre todo en lo espiritual, y en lo que necesite. Y en lo que nos dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos. El ruego, la súplica del apóstol Pablo es: no se canse. Hermano,
Yo sé que usted quizás tiene mucha carga en su trabajo, quizás lo están exigiendo, quizás están hasta abusando de usted en su trabajo. O quizás el problema de sobrecarga está en la familia. Quizás, hermano, usted está pasando por una situación familiar compleja y lo está desgastando mucho. El Señor conoce cada una de esas cosas. Y el Señor le dice, no se canse. No se canse. No solamente tome la decisión, comprométase. Crea que la búsqueda del reino es prioritaria. Si no vive eso, hermano, siempre va a faltar tiempo. Siempre va a faltar ganas, ánimo. Tenemos que apropiarnos de eso. Eso es algo que el Señor dice, para que nosotros lo entendamos. Es una revelación, es un misterio. Si el Señor no nos hubiera dicho eso, nosotros no sabríamos y estaríamos a nuestra suerte. Pero el Señor se encargó de que no tuviéramos nuestra suerte. El Señor se encargó de que nosotros entendiéramos bien eso, de que es necesario priorizar el reino. El Señor entonces, en su misericordia, por medio de Pablo, nos ruega a usted y a mí, no se canse. No se canse. ¿Por qué? Porque a su tiempo va a cegar, hermano. Y no va a cegar cualquier cosa. Los frutos que va a cegar no van a ser grandes intereses en el banco. O el fruto de esto no va a ser una gran casa, grandes comodidades, o poder político, económico, etc. Va a ser vida eterna. Pero para eso es necesario no cansarse. La única manera, hermano, en que podemos cansarnos de las cosas del Señor es porque estamos, ¿no es cierto?, sembrando para el mundo. Más que cansarse, yo usaría la palabra aquí, aburrirnos. Estoy aburrido, estoy cansado. Y así muchos hermanos o personas que iban hacia el paso de serlo, se desviaron. Porque llegó el momento de elegir, como aquel rico, ese joven, y dijo, no puedo renunciar a todo esto. No puedo. Y el Señor, ¿qué enseña en ese mismo pasaje? Cualquiera que no se niegue a sí mismo y esté dispuesto, ¿no es cierto?, a esto, no va a poder ser mi discípulo. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es necesario dar ese paso. ¿Es suficiente con entenderlo? No. Hay que creerlo. Hay que comprometerse con esa verdad divina. Si no estamos comprometidos con esa verdad, no sirve para nada entenderla, saberla, repetirla, oírla y oírla. Tenemos que comprometernos con esa verdad divina. A su tiempo cegaremos. Va a llegar el día en que todo su trabajo de agradar a Dios, cada tiempo, cada recurso que usted ocupó para agradar al Señor, va a tener recompensa. Va a llegar ese día. Y para las personas que descuidaron eso también, va a tener una consecuencia. Porque cuando vayan a buscar frutos, ¿qué van a ver? Nada. No va a haber fruto. Porque todas las cosas por las que trabajaron quedaron en este mundo. Un mundo que al final también va a ser destruido, junto con todo lo que en ellos está. Y hay personas que se aferran a este mundo, y se aferran a este mundo, vienen sin nada, materialmente, se van sin nada, y vivieron como para conseguir las cosas que iban a tener que dejar. Es contradictorio. Pero espiritualmente no ocurre así. Usted quizá espiritualmente llegó sin nada, pero de aquí se puede ir rico. Esa es la promesa. De aquí se puede ir rico. Hay un dicho que uno escucha siempre: no, si de este mundo no nos llevamos nada. Claro, terrenalmente. Pero espiritualmente de aquí nos tenemos que llevar la promesa de vida eterna. De aquí. Aquí se llama el destino. Ahora. Y si nos vamos de aquí sin eso, ahí sí que nos vamos sin nada.
Eso sí que es irse sin nada. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe, lo que le anticipaba, hacer bien por todos, pero mayormente por la familia de la fe. Puede haber un prójimo que ni conozco, un vecino que no conozco de cara, puede haber alguien que se me cruza en el camino, que necesita de que yo sea una persona misericordiosa, que sea una persona generosa, etc. Dice, bien, haga el bien, pero mayormente a la familia de la fe. Mayormente, nuestro compromiso tiene que estar ¿con qué? Con la familia de Dios. Para terminar, hermanos, una última idea. El mismo apóstol declara que el crecimiento no viene de nosotros. A los Corintios. Lo que nosotros podemos hacer es regar, sembrar. Pero el crecimiento viene de Dios. ¿Entendemos eso? El crecimiento viene de Dios. Pero ¿qué crecimiento va a dar Dios si no estamos haciendo nada? ¿Ha pensado en eso, verdad? ¿Qué crecimiento va a dar el Señor si no hemos hecho nada? ¿Qué obra va a bendecir si no estamos haciendo ninguna obra? Vuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Y es palabra de Dios. Entonces, trabajemos para que no sea en vano haber venido a este mundo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.